Muy buenos días, mis hermanos. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio. Invito a ponerse en pie. Vamos a tener un momento de alabanza, de adoración. Vamos a orar. Padre Celestial, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Grande eres tú, Jehová, digno de suprema alabanza. Justos y verdaderos son tus caminos. Te alabamos, Padre, porque hoy nos das la fuerza. Porque hoy tus misericordias, como dice tu palabra, se renuevan. Te alabamos, Señor, porque hoy tenemos fuerzas. Porque hoy gozamos, Señor, de tus bendiciones. Podemos respirar, podemos andar, podemos, Señor, disfrutar de la naturaleza. Podemos, Señor, levantarnos cada mañana. ¿Quién como tú, oh Dios, que hace las cosas perfectamente? Hoy rendimos y humillamos nuestro corazón delante de ti. Y te confesamos que fuera de ti no somos nada. Te pedimos que tu reino venga en esta mañana. Que tu reino venga a nuestros corazones. Que tu reino venga, Señor, a nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús, hágase tu voluntad. Danos hoy el pan de cada día, Señor. Hoy tenemos hambre y sed de ti, hambre y sed de justicia. Padre, tu palabra dice que para ser perdonados por ti debemos perdonar. Señor, si hay alguien a quien no hemos perdonado en nuestro corazón, Señor, hoy delante de ti presentamos todo y decimos, Señor, perdonamos toda ofensa, porque sabemos que delante de ti, Señor, no hay nada oculto. Toma de nuevo el primer lugar en nuestros corazones, Señor, y perdona nuestras deudas y nuestras ofensas como perdonamos a los que nos deben, Señor. En el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos y te damos las gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que tu reino, Dios, venga con poder, que se haga tu voluntad. Donde tú estás, fluye salvación. Quiero más de ti, más de ti. Tu amor me alcanzó, Señor, por tu gracia puedo entrar, contigo puedo estar. En mi vida tu verdad, vida, tu palabra es, vida eterna es. Vivo por ti, por tu verdad. Que tu reino, Dios, venga con poder, que se haga tu voluntad. Donde tú estás, fluye salvación. Quiero más de ti, más de ti.
la muerte venció. Su nombre poderoso es, todopoderoso es. En fe me levantaré, tus pies y manos yo seré, mi vida mostraré. Vivo por ti, por tu verdad. Que tu reino, Dios, venga con poder, que se haga tu voluntad. Donde tú estás, fluye salvación. Quiero más de ti, más de ti. Que tu reino, Dios, venga con poder, que se haga tu voluntad. Donde tú estás, fluye salvación. Quiero más de ti, más de ti. Vivo por ti, por tu verdad. Que tu reino, Dios, venga con poder, que se haga tu voluntad. Donde tú estás, fluye salvación. Quiero más de ti, más de ti. Que tu reino, Dios, venga con poder, que se haga tu voluntad. Donde tú estás, fluye salvación. Quiero más de ti, más de ti. Más de ti. Te alabamos, Señor. ¿Quién vive? Y a su nombre. Dele un aplauso al Señor en esta mañana. ¿Cuántos están contentos y gozosos de estar en la casa de Dios en esta mañana? Amén. Dele un aplauso al Ministerio de Alabanza. Qué gozo tan grande poder decir que somos hijos de Dios y venir a su casa a alabarle, honrarle y glorificarle. Amén. Puede tomar asiento, mi amado hermano. Tome asiento, pero no se ponga cómodo, para que no se me duerma. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes, compartiendo la palabra en esta oportunidad, visitando la casa. Reciban un cordial saludo de parte de mi familia. Están allá en Pasaje, en la iglesia, organizando todo el servicio. Les mandan un abrazo y un cordial saludo. Amén. Hoy vamos a continuar con el estudio iniciado la semana pasada por nuestro pastor Douglas. Un estudio en Isaías, capítulo 9. Y vamos a leer desde el versículo 6 al versículo 7. Versículos 6 y 7. Isaías, capítulo 9, versículos
6 y 7. Un capítulo que lleva por título El nacimiento del reinado del Mesías y la ira de Jehová contra Israel. La semana pasada estudiamos, pues yo también lo vi por las redes sociales, por internet, la predicación del pastor Douglas, acerca del admirable consejero. Lo que significaba que Jesús recibiera ese título de admirable consejero. Hoy vamos a estudiar otro título, otra dignidad dada a Jesucristo en estos dos versículos. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7 dicen: bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque un niño nos es, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. La semana pasada hablamos del admirable consejero. Esta semana vamos a hablar acerca de la dignidad del nombre Dios fuerte. Algo que ocurre mucho con la Escritura o con los pasajes conocidos es que, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros no conocíamos este pasaje? La mayoría habíamos leído Isaías 9:6, donde leíamos: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Ya lo habíamos leído, sabíamos lo que decía. Pero a veces cuando usted conoce algo y lo ve y sabe que está allí y lo ha repetido durante muchas veces, a veces se nos salta la importancia de lo que representa ese pasaje bíblico. Muchos de nosotros no sabemos Juan 3:16 y sabemos de memoria lo que dice y sabemos que de tal manera amó Dios el mundo que envió a su Hijo unigénito. Y no sabemos el versículo y la gente allá afuera, aún sin ser cristianos o sin tener ningún tipo de temor de Dios, conoce el pasaje pero poco representa, porque a veces se nos olvida la trascendencia y la importancia de algunos pasajes bíblicos en la Escritura, y este es uno de ellos. Nosotros leemos que Jesucristo recibe el nombre de admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz, y sabemos lo que dice la Escritura y sabemos que son nombres otorgados a Jesucristo, pero a veces ignoramos la relevancia que esto tiene dentro del panorama bíblico. Para nosotros entender realmente la acentuación, la importancia, la trascendencia de lo que dice Isaías capítulo 9, versículo 6, tenemos que iniciar 2 capítulos atrás. Isaías es conocido como el profeta mesiánico. Dentro de los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, él es conocido como el mayor de los profetas mayores, porque fue el profeta que más escribió acerca del Mesías, por eso es conocido como el profeta mesiánico. Fue el que más escribió acerca del nacimiento y la venida del Mesías, fue el que completó a través de los 66 capítulos de su libro más contenido profético bíblico, el libro de Isaías. Isaías profetizó en el reino del sur, en el reino de Judá, bajo el reinado de un rey llamado Acaz, y quiero que prestemos atención a estos nombres que voy a decir. Isaías profetizó en el reino del sur bajo el reinado del rey Acaz, mientras en Israel, el reino del norte, después que muere Salomón y el reino es dividido, queda el reino del norte Israel, el reino del sur Judá, y en el reino del norte estaba un rey llamado Peca. Al lado de Israel estaba el reino de Siria con un rey llamado Rizim, y venía un imperio llamado el imperio asirio bajo el reinado de Tiglat-Pileser, que venía conquistando la tierra. Entonces Isaías se encontraba en el reino del sur, el reino de Judá, el más pequeño de todos. Allí 2 tribus, Judá y Benjamín, reuniditos. En el norte estaban las 10 tribus restantes de Israel. Estaba Siria, que se había aliado con Israel en contra de Judá, y estaba Asiria, un imperio aún mayor,
que venía conquistando y arrasando toda la tierra. Isaías profetiza durante los últimos años del reino del norte. El reino del norte es invadido por Asiria y desaparecen 10 tribus. Hasta el día de hoy todavía las 10 tribus no han vuelto a ocupar el lugar que les pertenecía. Es allí uno de los orígenes de la lucha que hay hoy entre Israel y Palestina. Una profecía bíblica que dice que aquellas 10 tribus del norte en algún momento dispersadas y esparcidas por la tierra volverían a la tierra que Dios le había dado y las ocuparía. Entonces estaba aquel rey Acaz, el reino del sur, el más chiquitito, con 3 enemigos en contra de él, e Isaías en medio de todo eso. El rey Acaz tenía mucho temor porque Siria e Israel, los reinos del norte, se habían unido en su contra para llevarlo y obligarlo a que él firmara una alianza con ellos para enfrentarse a Asiria. Y es allí, en medio de todo este proceso, cuando Isaías, entre el capítulo 7 y el capítulo 9, da 2 grandes profecías acerca del Mesías. Y cuando nosotros venimos acá y leemos que el Mesías recibe este título, admirable consejero, Dios fuerte, se nos salta a veces lo que representa. Cuando estamos hablando del Dios fuerte, estamos hablando de que en la escritura hebrea, cuando hablamos de fuerte, se utiliza la palabra gibor para hablar de alguien fuerte, pero está hablando de un fuerte de pronto a nivel humano, alguien que tiene mucha fuerza, gibor. Pero en Isaías se utiliza el término el gibor, Dios fuerte. Pero el término fuerte que se utiliza allí no significa solamente que tenga fuerza, sino que también se traduce como vencedor, conquistador, guerrero, héroe, hombre de guerra. Entonces, cuando Isaías pronuncia este nombre, el Gibor, el Dios fuerte, no está hablando de El Shaddai, el Todopoderoso, porque el Shaddai era un nombre que recibía Dios directamente al ser titulado el Todopoderoso. Sino que Isaías, cuando está hablando de un niño nos es nacido, un hijo nos es dado y su nombre es admirable consejero, Dios fuerte, está hablando acerca de la humanidad de Jesucristo. Porque está diciendo que va a nacer, por lo tanto no está hablando de aquellos que conocían como Jehová hasta aquel momento, sino que está hablando del Mesías y de la humanidad de ese Mesías. Y diría, este Mesías que viene a ser un Dios conquistador, un Dios guerrero, que es parte de lo que reclaman los judíos cuando ven a Jesucristo. Y decían, este es el Mesías. Y decía, pero ¿cómo va a ser el Mesías este hombre montado en un pollino si nosotros estamos esperando un conquistador? Dentro del contexto judío en los tiempos de Roma, los conquistadores, los guerreros, los vencedores, cuando un general de Roma conquistaba una ciudad, se abrían las puertas y entraba el general montado en un caballo blanco por el medio de la ciudad para mostrar que había ganado, que había conquistado. Pero a Jesucristo lo vieron llegar en un pollino. Imagínese aquel choque. Usted esperando a un guerrero, un conquistador, alguien de victoria, alguien de guerra, y ve a aquel hombre manso y humilde entrando en un pollino. Cuando nosotros leemos esta expresión Dios fuerte, no podemos olvidar que están hablando del Mesías, de Jesucristo, de aquel hombre que había de venir, de aquel que vendría a conquistar, aquel que vendría a romper los yugos y las ataduras que el pecado ejercía sobre la humanidad. Isaías le habla a Acaz de parte de Dios, diciéndole: Acaz, ten paz. Porque Dios está en el asunto, pero Acaz era un rey malvado. Acaz no fue un buen rey. Acaz era un hombre apartado de Dios, apartado del corazón de Dios. Era un hombre sumamente temeroso, pero temía más al hombre y a su enemigo. Temía más al arma forjada por hombre de lo que temía al Dios Todopoderoso. Y Dios tiene que venir al encuentro de Acaz a través de Isaías y darle una palabra de aliento en medio de la incredulidad. Y quiero que me acompañe, vamos a leer Isaías capítulo 7, versículos 3 al 9.
Isaías capítulo 7, versículos 3 al 9. Y dice la palabra del Señor, Isaías 7, 3 al 9. Entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y dile: guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean. Note usted la forma en la que Dios habla de dos reyes. No está hablando de dos cualquieras. Póngalo usted en contexto. Ecuador, un país pequeño, sumamente rico en recursos naturales, pero chiquitito en territorio. Y de repente se levantaran en su contra Perú y Colombia, dos países más grandes, económicamente más ricos, con ejércitos de pronto más amplios, con más armas, con más de pronto capacidad bélica. Y en medio de eso está Ecuador allí chiquitito, preocupado por aquel ejército, y de repente llega Dios y le dice: ten paz, estate tranquilo. Porque ¿cómo habla Dios de ellos? Dos tizones que humean, dos pedacitos de carbón ahí echando humo. No te preocupes por ellos. Por el ardor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Remalías, el rey Peca, que ha acordado maligno consejo contra ti, el sirio con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo: vamos contra Judá y aticémosla y repartámoslas entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. Por tanto, Jehová el Señor dice así: no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Rezín. Y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser un pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Dios le dice a Acaz a través de Isaías: yo estoy viendo lo que tú ves. Yo estoy viendo que hay dos reinos que se están levantando en tu contra y te quieren destruir. Pero no te preocupes, porque de pronto tú ves un bosque encendido en llamas y un incendio que va a acabar contigo. Pero Dios dice: ellos son tan solo dos tizones que humean, dos brasas allí, no te mortifiques por ellos, no pierdas la paz. Estaba el reino de Siria, que decía: la ciudad más importante de Siria es Damasco, la capital. Y la persona más importante de Damasco es Rezín, el rey. No te preocupes por ellos, porque en 65 años van a dejar de existir. Mira tú, ¿acaso Efraín, la ciudad más importante del reino del norte, no es Samaria? ¿Y de Samaria acaso el hombre más importante no es el hijo de Remalías, el rey Peca? Dios tomó la preocupación de Acaz por dos reinos que lo atacarían, y Dios le dijo: no te olvides que ellos son tan solo dos hombres y yo soy Jehová Dios de los ejércitos. Y el Señor termina diciéndole: si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Asimismo ocurre en nuestra vida. Hay problemas que se levantan en nuestra contra y nosotros vemos el tamaño del problema. Y vamos corriendo ante Dios y le decimos: Señor, mira el problema en el que estoy metido. Mira cómo se han juntado contra mí mis enemigos para comer mis carnes. Señor, mira lo que le están haciendo a tu hijo. Y a veces nosotros le presentamos a Dios una tormenta increíble y Dios se acerca a nosotros y nos dice: tranquilo, porque yo estoy contigo. Yo sigo siendo Jehová de los ejércitos. Yo sigo siendo un Dios fuerte. Yo sigo siendo un vencedor, un conquistador. Y si tú estás conmigo y me crees, permanecerás. Pero si no creyeres, no permaneceréis. Acaz veía dos reinos, pero Dios veía dos almas que en el momento en que Él lo decidiera dejaban de respirar. Y Acaz se turbó. E Isaías le habló y le dijo: cree en Dios.
No hagas alianzas con hombres, no te preocupes porque Dios peleará por ti. ¿Y qué cree usted que hizo Acaz? Caso omiso a lo que le dijo Isaías. Y él dijo, está bien, contra mí vienen dos reinos. Contra mí viene Israel y viene Siria. Yo voy a buscar al peor que ellos y me voy a aliar con ellos. Y llega Acaz y se hace alianzas con el reino de Asiria. Ese es un reino que termina desapareciendo 10 tribus del pueblo de Dios. Y es allí donde Dios le habla a Acaz a través de Isaías y le habla del Emmanuel. Dios le da una señal de que él estaba con Acaz, una señal de que Dios no había dejado de pelear por su pueblo. Y ahí mismo en Isaías 7:14 el Señor les dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Acaz, Isaías le dice a Acaz, Acaz, pídele una señal a Dios. Pídele lo que tú quieras, que te dé una señal de arriba del cielo o de abajo de la tierra. Pide una señal de lo más alto, de lo más profundo y Dios te dará una señal. Así como lo hizo Gedeón. Pero Acaz dijo, no, ¿cómo voy yo a pedir señal a Dios? ¿Cómo me voy a acercar yo a Dios en este momento tan difícil? Entonces Isaías le dice, está bien. Entonces Dios será el que te dé una señal. Y he aquí, dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. En medio de la desesperación del reino de Judá, por muy a pesar de que Acaz fuera un rey apartado de la voluntad de Dios, Dios tenía misericordia de su pueblo y Él les prometió un redentor, Él les prometió un salvador. Él dijo, será Dios mismo en medio de ustedes porque será su nombre Emmanuel. Esta es una señal que recibe un cumplimiento pleno en el nacimiento de Jesucristo. En aquellos días ciertamente una mujer concibió, pero en el término hebreo, cuando habla de una virgen, hablaba de una mujer soltera, no necesariamente que daría a luz mediante el Espíritu Santo. Y tuvo un hijo. Y esta profecía se cumple en la vida de nuestro Señor Jesucristo, porque dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 1, versículos 22 y 23, que este es el cumplimiento de esta promesa, el gran cumplimiento del Dios con nosotros. Dice Mateo capítulo 1, versículos 22 y 23, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿En qué tiempo nació Jesucristo? Jesucristo nació durante el tiempo más difícil que estaba viviendo el pueblo de Israel para aquella época, los judíos, el reino de Judá, que era el que había sobrevivido. Habían salido de lo que era el ataque asirio. El mismo Isaías profetizó que ellos serían conquistados por Babilonia, serían llevados al cautiverio y que después de ese cautiverio un remanente quedaría. Pero que después de ese remanente vendría un Dios con nosotros, un Emmanuel. Los judíos clamaban por ese cumplimiento, clamaban por esa promesa. Ellos no esperaban que Jesucristo naciera en un pesebre de la forma más humilde. Ellos estaban esperando un hombre de guerra, como David, que salió peleando y con una honda tumbó a un gigante y con su propia espada le cortó la cabeza. Pero en el momento en que Israel más necesitó el auxilio de parte de Dios, llegó y nació nuestro Señor Jesucristo. Y pareciera que esto se hubiera quedado guardado en las páginas de las Escrituras. Pero la realidad es que nosotros hoy gozamos de la misma bendición. Pueden venir contra nosotros cualquier tipo de tempestad, cualquier tipo de problemas, cualquier tipo de angustia, cualquier tipo de dificultad. Pero usted puede mirar al cielo y decir confiadamente, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y usted puede decir, mi socorro viene de Jehová, porque Él hizo los cielos y la tierra.
El mundo a nosotros todavía nos presenta a Jesucristo como un Dios colgado en una cruz. Y todavía usted ve cruces y dibujos del Señor Jesucristo con la corona de espinas y la sangre y los clavos. Pues déjeme decirle que nuestro Señor Jesucristo ya no se ve así. Él en esa cruz pagó el precio de nuestros pecados. Pero cuando Él descendió de esa cruz, pasó 3 días muerto. Pero luego que pasaron los 3 días, como Él mismo había dicho, resucitó. Y ascendió al cielo y recibió un nombre que es sobre todo nombre. Nombre en el cual se doblará toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. No existe ser creado que no doble sus rodillas ante el poderoso de Israel. Y ese es ese Dios al que nosotros tenemos que ver. Ya nosotros tenemos que quitar de nuestra mente ese Cristo crucificado. Nosotros solamente debemos recordar su sacrificio para agradecer por su amor. Pero Jesucristo ya no es un Dios colgado en una cruz. Jesucristo ahorita es un Dios vencedor sentado a la diestra del Padre en el reino de los cielos, esperando el día que Él se presentará como el guerrero, como el conquistador, como el vencedor que Él es. Es allí cuando nosotros entendemos este contexto y entendemos que Dios habló a través de Isaías, manifestando sus nombres en medio de un tiempo de angustia y de tribulación. Y esa es la gran realidad. Cuando nosotros estemos en el momento más oscuro, más tenebroso, aunque andemos en valle de sombra de muerte, es allí donde debemos decir: no temeré mal alguno, porque tú, Jehová, estás conmigo. Tú no eres un Dios derrotado, tú eres un Dios vencedor. Tú no has dejado de tener el control, tú peleas la batalla por mí, porque tú eres Jehová Sabaoth, Dios de los ejércitos. Y es aquí cuando volvemos a leer Isaías 9:6 y todo comienza a cambiar de sentido. Porque cuando usted vuelve a leer Isaías capítulo 9 y entiende lo que estaba pasando, 3 reinos contra una pequeñita nación. Y es allí donde Dios dice: no te preocupes, porque yo tengo control de todas las cosas. Porque yo les voy a dar una señal que nadie podrá desconocer. Y es que nacerá un Dios entre los hombres y se llamará su nombre Emmanuel. Dios le dice: acá se han unido y han hecho mal consejo en tu contra. Han hecho alianzas para derrotarte. Pero la semana pasada el pastor Douglas enseñó lo que significaba ser el admirable consejero. No hay voz en quien podamos poner toda nuestra confianza que en la voz de Dios. El hombre se va a equivocar, el hombre va a cometer errores. El hombre de pronto se puede dejar llevar por sus sentidos, por la humanidad que pueda sentir temor ante tiempos difíciles. Cuando usted de pronto ve venir la enfermedad, ve venir la muerte, ve venir la necesidad, usted de pronto puede temblar y decir: Dios mío, no estoy preparado. Pero no debemos olvidar que nuestra vida está guardada en la mano de Jehová Dios de los ejércitos, que es Jesucristo el que pelea por nosotros, que fue Él el que venció en la cruz por nosotros. Nosotros no podemos dejar de creer en ese Dios fuerte y victorioso que es nuestro Señor Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 19, no podemos olvidar que lo que Isaías estaba dando era una profecía mesiánica, hablando del Mesías. Isaías dice que su reino, lo dilatado de su reino y la paz en su reino no tendrían límites. Ciertamente Jesucristo vino, nació del vientre de María en un pesebre, el nacimiento más humilde posible, y vivió como un hombre, como usted y como yo, y murió en una cruz como cualquier mortal, pero resucitó y ascendió, y los ángeles que lo vieron ascender dijeron: no se preocupen, porque así como lo habéis visto ir, se lo veréis volver entre las nubes. ¿Y cuántos lo estamos esperando? Y dice la Escritura que cuando llegue ese día Él nos llamará a su presencia y nos iremos
y nos encontraremos con Él y no seremos separados de Él jamás. Y pasaremos por el tribunal de la recompensa, el tribunal de Cristo. Seremos recompensados por nuestras obras. Y participaremos de las bodas del Cordero. Y allí pasaremos a formar parte de los ejércitos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Los judíos despreciaron a Jesucristo porque Él no llenaba las expectativas que el mundo tenía de un rey y de un conquistador. Pero la realidad es que no ha existido un hombre que haya obtenido una mayor victoria que la que obtuvo Jesús de Nazaret en la cruz del Calvario. Y Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 16 relata cómo será el cumplimiento de la entrada triunfal de nuestro Dios fuerte, de nuestro Dios poderoso, de nuestro Dios vencedor, de nuestro Dios guerrero. Apocalipsis 19, versículos 11 al 16 dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Nuestro Dios no es un Dios inválido. Nuestro Dios no es un Dios paralítico que está atado a una cruz o colgado en un cuadro. La Escritura misma dice que la diestra de poder de Dios no ha sido cortada. Jesús, que es ese Dios fuerte que nosotros estamos esperando, va a cumplir su palabra y volverá a esta tierra y reinará y juzgará con justicia. Y lo más pequeño de su reino y la paz que habrá cuando Él reine no tendrá límites. Sus ojos eran como llama de fuego, y en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino solo él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre era el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, diga usted y yo. Diga conmigo, usted y yo. Mire al que está a su lado y dígale usted y yo. Ahora mire al del otro lado y dígale usted y yo. ¿Con quién va a venir Jesucristo? Con los ejércitos celestiales. ¿Y quiénes son esos ejércitos celestiales? Usted y yo. Dice que Él vendrá con una ropa teñida en sangre, recordando esa victoria en la cruz del Calvario. Y tendrá un nombre que nadie puede tener y nadie puede pronunciar y que nadie conoce sino solamente Él mismo. Y cuando Él venga a cumplir esa promesa, Él no vendrá solo, sino que los que creen en Él, los que esperan en Él, los que confían en Él, vendrán con Él a reinar aquí en la tierra. Y dice, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿A cuánto le gustan los caballos? Y si no le gustan, encaríñese. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y Él regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino del furor y la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué es importante para nosotros hoy volver a leer Isaías capítulo 9, versículo 6 y con detenimiento prestar atención a cada una de esas dignidades de Jesucristo? Porque no podemos olvidar que el Dios en el que nosotros creemos es un Dios fuerte y todopoderoso. No existe hombre sobre la tierra que pueda hacerle frente. La palabra dice que las naciones se unirán en su contra y Él hará descender fuego del cielo y los destruirá. Con la espada que sale de su boca destruirá a todos sus enemigos. No hay quien se levante en contra del Dios de dioses, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y pueda mantenerse firme. Nosotros tenemos que recordar este nombre.
Porque allá afuera hay un mundo empeñado en decir que nuestro Dios ha sido derrotado. Hay gente que se ha atrevido a decir que nuestro Jesús, nuestro Cristo, nuestro Mesías pasaría de moda. Que Él es una mentira, que es una historia inventada por los hombres. Pero nosotros no podemos olvidar quién es ese Dios en el cual nosotros creemos. Y ese Dios que en algún momento peleó por Judá y por Benjamín, por el reino de Judá, bajo un reinado de un Dios injusto. Ese mismo Dios que pelea por su iglesia, es el Dios que pelea por usted y por mí. Vamos a estar de pie en esta mañana. Nosotros no podemos olvidar quién es Dios. Nosotros no podemos olvidar quién es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios fuerte, un Dios todopoderoso, un Dios vencedor, un Dios conquistador. Él obtuvo la mayor victoria que ha visto la humanidad muriendo en una cruz. Y a través de su victoria, nosotros también vencimos. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, porque nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. La palabra dice que en Él somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nosotros debemos mantener firme la imagen de Jesucristo en nuestra mente, pero no como ese Cristo crucificado, ya eso pasó. Él murió en la cruz hace 2000 años, sí, y fue abofeteado y maltratado y escupido por las personas. Le fue colocada una corona de espinas a manera de burla. Cuando tuvo sed y quiso tomar agua, el despreciable mundo le llenó la boca de vinagre. Traspasaron su costado con una lanza para ver si realmente había muerto. Pero Él en esa cruz, mientras el mundo lo veía derrotado, Él estaba venciendo. Por eso cuando pasaron los 3 días y fueron a ver la tumba de aquel que había muerto, 2 ángeles dijeron: ¿por qué buscas entre los muertos aquel que está vivo? Su victoria fue tan grande que ni siquiera la misma muerte lo pudo detener. Y como Él vive, nosotros también vivimos. En su victoria, nosotros también vencimos. Por eso nosotros no podemos temblar ni siquiera ante el mismo evento de nuestra muerte. Porque el vencedor fue el que dijo: porque el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nuestro Dios sigue estando con nosotros. Usted puede correr a Dios con el problema más grande del mundo, pero no podemos olvidar que aún los hombres más poderosos de la tierra, delante de Él, son simples almas vivientes. Tizones que humean, que en el instante en que Él lo decida los puede apagar. Usted puede ver al mundo, hombres jactándose de su poder, y el Señor le dice: necio, mañana vienen por tu alma. Nosotros debemos estar seguros que nuestra vida está guardada en las manos del Rey de Reyes y Señor de Señores, y nadie puede arrebatarlas de su mano. Para terminar, Juan capítulo 16 versículo 33. El Señor Jesús dice: y todas estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Él no negoció con el mundo. Él no hizo alianzas. Él no firmó un tratado de paz. Él no se sentó a la mesa con Satanás y le dijo: mitad para ti, mitad para mí. Ni yo me meto contigo, ni tú te metes conmigo. No. Jesucristo firmó una victoria con su sangre en esa cruz. Entonces Él dice: sí, vas a tener aflicciones, así como Él también la tuvo, pero confía, porque yo ya vencí. Nosotros no tenemos que vencer, nosotros tenemos que creer en el que ya venció, porque en Él somos vencedores. ¿Cuántos dicen amén?
Así que yo quiero que allí donde usted está cierre sus ojos y piense en eso que hoy lo está agobiando. Piense en esa lucha que usted está llevando en su corazón y que de repente nadie sabe. Piense en ese problema en su hogar, piense en esa enfermedad, piense en ese problema económico, piense en aquello que está en su corazón y de repente lo atormenta, lo preocupa. Y allí en oración dígale: Señor, yo confío en ti, que tú ya me diste la victoria. Porque tú no eres un Dios derrotado, tú no eres un Dios débil, tú eres un Dios fuerte y valiente. Tú eres un Dios conquistador, un Dios vencedor. Un Dios que murió en la cruz para vencer. Y que así como tú has vencido, nosotros en ti podamos ser más que vencedores. Yo confío en ti, confío en tu poder. Aunque se levanten ejércitos en mi contra, aunque se levanten naciones en mi contra, aunque el mundo se levante en mi contra, aunque Satanás se levante en mi contra, aunque un diagnóstico médico se pueda haber levantado en mi contra, yo confío en ti. Porque ya tú no eres ese Jesús colgado en un madero. Hoy tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy tú eres ese Dios glorificado, ese exaltado por Dios en el reino de los cielos, sentado a la diestra del Padre. Tú eres aquel cuyo nombre es sobre todo nombre, nombre en el cual se dobla toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Te damos gracias, Señor, porque en ti somos más que vencedores, en ti obtenemos la victoria. Tú eres nuestro Dios fuerte, tú eres nuestro Dios vencedor, tú eres nuestro Dios guerrero, tú eres nuestro héroe. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie que pueda hacerte frente y no hay nadie que pueda levantarse en tu contra. Recordemos aquella frase que dice: no le digas a Dios cuán grande es tu problema. Dile a tus problemas cuán grande es tu Dios. Alabado sea tu nombre, maravilloso Dios de Israel. Gracias te damos, Señor, porque en ti obtenemos la victoria. Señor, en esta mañana, Padre amado, traemos ante ti todas nuestras cargas y nuestros problemas. Señor, presentamos ante ti todo aquel peso que nos agobia, aquella carga, aquel peso adicional que nos tortura, que nos quita el sueño, aquellas cosas que a veces nos impiden alabarte en espíritu y en verdad, aquellas cosas que nos estresan, que nos preocupan, que nos afligen, que nos deprimen. Señor, llévate todas mis preocupaciones.